Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal, estamos felices nuevamente. Acabamos de pasar los 100 suscriptores, nos llegó un hermoso mail de YouTube en inglés que realmente no entendí qué era, pero seguramente era algo importante. Así que felices igual de estar compartiendo esto, no es un lindo logro para un canal independiente que recién está arrancando. El último video ya estamos cerca de las 800 vistas, gracias por haberlo compartido. Y les cuento que ese video, la verdad que ha trascendido, ha salido en los medios y alguien nos llamó, y me permito llamarlos así a ustedes, alguien nos llamó los mensajeros del amor, los misioneros del amor. Y todas estas cosas han pasado porque ustedes comparten, ¿no? Nosotros contra qué estamos luchando? Estamos luchando contra serie de Netflix, contra un montón de cosas, y ustedes ven este programa, están acompañando, están compartiendo y estamos desparramando bendición y desparramando amor. Así que me permito saludarlos como bienvenidos misioneros del amor, que es un título que se lo merecen ustedes. Y hoy, lujazo, hoy nos vamos a Rosario. Vamos a saludar, estoy muy contento de conocerlo, nunca habíamos hablado y la verdad que es un privilegio. Así que bienvenido, querido Natanael Sensini, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Estoy muy bien yo acá en Rosario. Qué bueno poder estar en este espacio que estás creando. Me gustó mucho eso de Misioneros del Amor. Así que bueno, felicitaciones. Gracias, Natanael, querido. Antes que nada, te lo quiero decir porque por ahí te he escuchado hace poco bueno, en una entrevista, te escucho ahora. Algo particular tuyo, tenés una voz muy dulce, sos una persona muy cálida. Así que no sé si te lo dijeron. Si no te lo dijeron, me permito decírtelo. Tenés Más, una... más me han dicho, como hago radio también acá en Rosario todas las mañanas, me han dicho que tengo una voz de alto y cuando me ven que mido 1,65 m, me dicen, bueno, no esperaba que tengas ese tipo de voz. Mirá vos, qué lindo. Bueno, yo al revés, yo tengo una voz que a veces cuando estoy hablando, siempre mi esposa me dijo, acompañá con la cara, tu cara a veces no se condice con tu voz, porque tienes una voz, entonces yo digo, hola, ¿qué tal? Y tengo que tratar de ser agradable, como que mi voz a veces media como potente, pero tu voz es hermosa. Y si nunca te lo dijeron, te lo digo. Natanael, querido, ¿cómo estás? Gracias por permitirnos entrar. Bueno, estás en la casa de tu papá, pero gracias por abrirnos las puertas y permitirnos conocerte y conocer más de vos. Sí, mirá, en realidad estoy en la casa de mi papá, si bien hoy ya estoy casado, ¿no? Pero esta habitación donde estoy, realmente paso mucho tiempo ahora en cuarentena aquí porque es de donde salimos en vivo todas las noches por YouTube, así que es casi mi habitación también. Genial, sí, esos lugares donde solamente los que estamos en este tipo de cosas lo entendemos, es como nuestro lugar hermoso donde hacemos lo que nos gusta y aparte con un propósito, que es importante, que es también lo que valido de vos. Hago, acá hago clases de música, hago estudios bíblicos, bueno, hago entrevistas también. Hace poco hice una entrevista, tuve que venir pero muy temprano porque era una entrevista para unos amigos de Bélgica Ajá, y por el cambio horario tenía que venir súper temprano a la mañana para estar en su entrevista. Y fue muy lindo, muy grato, pero fue muy raro porque siempre estoy a la noche acá, ya que en Argentina se hace siempre a la noche, pero estar muy temprano también fue algo súper loco y diferente. me encanta escuchar lo que estás haciendo. Yo, por ejemplo, te miraba en Facebook tu perfil, vos te presentás como discípulo de Jesús, comunicador de su evangelio, ¿eso sentís que es lo que más te define? Sí, también puede ser que hoy en día, te voy a ser sincero, hoy en día casi no uso mi Facebook Ajá, y, y mi perfil más renovado es Instagram, ajá. pero creo que lo que me define sí es discípulo de Jesús y comunicador también, porque a veces uno puede presentarse como seguidor de Jesús, que es un discípulo, aquel que sigue sus enseñanzas, pero también no solo sigo las enseñanzas de él, sino me desvivo, lo digo de esa manera, uso esa palabra correctamente, me desvivo por comunicar su evangelio, su mensaje, que bien dijiste recién, vamos a ser sinceros, las buenas nuevas de Jesús cuando Él las dijo eran nuevas, pero para muchos no eran tan buenas. A veces lo nuevo, al ser nuevo, para muchos no le cae bien. Y por eso hay que saber comunicar bien y persistir, a pesar de que a algunos no les guste tu comunicación o tu mensaje. Totalmente. Y ahora sobre esto, por ejemplo, para conocerte más, eh, bueno, vos sos de la iglesia El Redil de Cristo en la ciudad de Rosario, Sí, ciudad que la verdad sí, que sí. quiero conocerla, tienes una ciudad con identidad propia.
Generalmente siempre se asocia ciudad con provincia, pero Rosario parece que fuera Rosario, ¿no? Es Rosario de Santa Fe como si Santa Fe fuera el apellido. Es bastante, bastante peculiar porque, bueno, como sabés bien, la capital de nuestra provincia es Santa Fe. La provincia de Santa Fe tiene su capital que es Santa Fe, ciudad de Santa Fe. Pero Rosario, al tener puerto, al estar tan cerca de la capital de nuestro país, en Buenos Aires, sí es una ciudad tan grande que hoy tenemos más de 2 millones de habitantes, entonces es una ciudad grande. Te voy a ser sincero, lamentablemente hace un par de años que tiene una muy mala prensa y Ajá. a su vez también noticias muy feas. Me pasó hace un año y medio atrás ir a La Pampa y una mujer ahí de La Pampa le dije, tiene que ir, nos tiene que visitar en Rosario y ella me dijo, no, no, Rosario no, es peligroso. Te voy a ser sincero, es peligroso. Puede ser dos cosas, o que yo me acostumbré a la inseguridad de mi ciudad, o que también estén un poco más infladas las noticias de nuestra ciudad. Sí, eso puede ser también. La prensa a veces cuenta la historia como la vive, como la entiende o como mejor vende también. Esas cosas También tienen. puede ser. Bueno, Buenos Aires no es muy diferente. Yo vivo acá en La Pampa, pero soy de allá y conozco, tengo esa experiencia. Contame un poquito, vos decís, bueno, dentro de esa iglesia, me hablaste de cuánta gente, perdón, en Rosario. En Rosario, más o menos 2 millones de habitantes. 2 millones. Rosario y el Gran Rosario. Bueno, asumo que... ¿Y qué tal es por ejemplo, en la iglesia? ¿Mucha gente? ¿Cuántas más o menos miembros tiene? Hoy en día nosotros tenemos alrededor de 8.000 miembros Ajá. eh, que nos distribuimos en pequeños grupos, pero sí, obviamente, bueno, estamos justo ahora en vivo en una situación de pandemia y cuarentena donde no tenemos reuniones congregacionales, pero tenemos un templo donde nos congregamos todos los días, que antes de la cuarentena hacíamos 3 servicios los domingos, donde albergábamos alrededor de unas 2.200 personas Ah, por servicio el domingo. Y somos una iglesia bastante peculiar también, una congregación bastante peculiar, porque al tener reuniones congregacionales masivas, pero también tener grupos pequeños, tenemos un trabajo de discipulado muy fuerte todos los días, semanalmente. O sea que te podría decir que nuestra iglesia no solo se congrega un domingo o en una reunión especial de la semana, sino que también todos los días tenemos reuniones en casas, academias de líderes, bueno, en retiros espirituales también. Entonces tenemos un movimiento que es muy grande y a la vez el movimiento de personas es también grande. y sobre eso, ¿qué cargo o qué ministerio desarrollas dentro de la Bueno, iglesia? yo estoy hoy a cargo de los jóvenes y adolescentes, en la red de jóvenes y adolescentes. Hoy ya se empezó a fusionar y se llama Red Juvenil en nuestra iglesia. Y por otro lado, también estoy trabajando ya hace muchos, muchos años como director de alabanza y adoración en la iglesia. Ajá. Y junto a mi esposa Ana Belén dirigimos un instituto de música, se llama Adorarte, donde enseñamos música y capacitamos a la gente para alabar y adorar al Señor con su expresión del arte, que es la música. Estuve mirando unos videos en YouTube también que tienen que ver con eso. Bueno, después vamos a ver, después nos pasás tus redes sociales, así los que no te conozcan, que puedan Dale. conocerte también. Eh, bueno, me gustaría entrar un tema que, bueno, hace poco sé que lo hablaste, también acá en La Pampa, con nuestro amigo Gonzalo, también tenemos otro Gonzalo entre la iglesia, que también hace entrevistas de Gonza, y me pareció muy interesante. Y bueno, me gustaría también que lo compartieran acá. Como dice Mirta Legrand, el público se renueva. Así que me gustaría también que nos compartieras un poco de tu experiencia. Te tocó vivir, bueno, la semana pasada tuvimos una experiencia muy grande, un testimonio hermoso de un matrimonio que le tocó lo que a muchos padres quizás no quisieran transitar, no elegirían, que es la muerte de uno de tus hijos en un accidente. Pero vos también tuviste una experiencia fuerte, un lindo desafío, algo que si no estás aferrado al Señor, realmente debe ser difícil de pasar y sobre todo esa edad. Pero me gustaría que me lo cuentes vos. Así que te abro la cancha Sí, y te bueno, dejo el espacio. mira, Gonzalo, como bien decías, cada uno tenemos nuestros procesos y nuestras dificultades. Jamás podríamos decir que mi vida es más difícil que la tuya o la tuya más que la mía, sino que cada uno tenemos un proceso en el camino de nuestra vida. Y a mí me pasó nacer en una familia cristiana,
con ya una manera de pensar, una manera de moverse en la vida, en el cual me siento privilegiado, te voy a decir de esa manera, me siento privilegiado, ¿sabes por qué? Porque tengo papá y mamá que siempre me enseñaron valores, el amor de Dios, la unidad de la familia, el respeto hacia el otro, el aprender siempre. Pero bueno, en mi adolescencia, me parece a mí, como todo adolescente, tiene un momento, su rebeldía, sus momentos de decir, bueno, yo quiero hacer la mía, a mí no me importa nada. Llegué a tener un punto en mi vida en donde dudaba de la existencia de Dios, de las cosas de Dios, de mi familia, ya que mis papás también estaban muy activos en su llamado ministerial de la iglesia. No era que se congregaban en una iglesia o que participaban de vez en cuando, sino que toda mi familia está hoy en día, y cuando nací también estaba abocada al servicio a Dios completamente. Y recuerdo en mi adolescencia, a los 14, 15 años, tomé la decisión de rebelarme, de irme de mi casa, de hacer, como dicen los adolescentes hoy en día, hacer la mía, ¿no? Hacer mis propias decisiones, pero también como cualquier inexperto de la vida, yo quería derechos, pero no quería obligaciones. Entonces, eso se tornó difícil en mi vida, empecé a caer en un ahogo sentimental también en mi corazón, en pensamientos que me llevaron a tomar malas decisiones, a juntarme con gente que en vez de apoyarme en mis sueños o de brindarme algo moralmente correcto, me llevaban a pensar cosas que a la larga hoy me doy cuenta que eran nocivas y tóxicas para mi vida. Y todo esto me llevó a una agonía, a una desesperación en mi corazón, al punto de que a mis 17 años, desesperado por todo lo que vivía en mi vida, por la mentira que tenía en mi corazón, porque yo creo que era ese tipo de personas de doble ánimo. ¿Qué significa eso? Que un día pienso una cosa y el otro día pienso otra cosa, y nunca llega a la plenitud de un pensamiento. Y eso trajo en mí una tal desesperación de buscar de Dios. Conocí a Jesús, porque yo siempre digo algo, nacer en una congregación, una iglesia, no te hace cristiano. Como estar en un garaje no te hace auto, o como estar en McDonald's no te hace hamburguesa, papa frita. Es lo mismo. Yo nací en una familia que es cristiana, pero era mi decisión de construcción moral poder entender de seguir a Jesús. Por eso lo que pongo ahí en mi definición de seguidor de Jesús, de discípulo de Jesús. Y yo podía decir que sabía muchas cosas del ambiente cristiano, porque nací en una iglesia prácticamente. Sabía todas las canciones, sabía cómo cantarlas, sabía cómo adorar a Dios, entre comillas, levantando las manos, sabía orar, sabía las historias bíblicas, desde niño me sabía todas las historias bíblicas. Imagínate que ya a mis 12, 13 años empecé un pequeño grupo de adolescentes en mi casa, que se empezó a crecer de tal manera que terminé siendo supervisor de 10 grupos, o sea, de 100 adolescentes prácticamente, con tan solo 13 y 14 años, porque tenía, pienso yo, algo que Dios me había entregado desde nacimiento, que era la sagacidad y a su vez también la manera de soltarme para comunicar lo de Jesús. Pero con todo esto que te dije, yo sabía mucho de Jesús, pero no conocía a Jesús. ¿Puedo Y vos hacer podés decir, pero ¿cómo no? una pregunta? Porque hay algo que no quisiera dejar pasar, porque para este momento tu papá ya era pastor, ¿cierto? Claro, desde que nací era pastor. Vos sabés que te quiero preguntar esto, no quiero dejar pasar el momento. Yo he conversado mucho con hijos de pastores y ya que tengo la oportunidad de conocerte, quiero ver si esto es verdad. Y está bueno que se sepa, que por ahí podamos sacarnos ciertas máscaras y conversarlo esto. ¿Es cierto que sobre los hijos de pastor hay como una especie como de mirada, a ver, de mirada señaladora mayor que en cualquier otro hijo de la congregación, como diciendo, bueno, a ver, sí, el hijo de este puede, anda ahí, está, pero como que si el hijo de pastor tiene como que ser perfecto, hay como una sobrecarga mayor sobre ellos? ¿Eso vos lo compartís? ¿Tuviste ese tipo de experiencia? Bueno, mira, personalmente me gustó mucho cómo formulaste la pregunta porque dijiste dentro de la congregación. Normalmente podríamos ponerlo en un lugar mayor o menor al hijo de un pastor, pero para mí el hijo de un pastor es el hijo el hijo de, nada más.
como es el hijo de un doctor, el hijo de un mecánico, el hijo del panadero, el hijo de un policía, el hijo de un político, pero ahora, claro, sí, cuando ya lo pones en el punto donde, como lo pusiste vos en la pregunta, de la congregación, y sí, yo creo que el hijo del pastor o la hija del pastor es una persona que nació dentro de un lugar donde ya viene, quieras o no, viene con una etiqueta en el cual todos lo van a mirar porque es el hijo de aquel que representa un liderazgo dentro de la comunidad por la cual estamos hablando, ¿no? Entonces, sí, así como el pastor, la Biblia es clara, dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo, dijo Pablo, ¿no? Y le estaba hablando a la iglesia primitiva, le estaba hablando a la iglesia de los primeros pasos, le estaba dando de alguna manera una línea, imítame a mí. Ahora, con el hijo de un pastor es difícil porque él no es el pastor, es el hijo del pastor. Entonces, ahí es donde entra la lucha de imitar o de tomar como ejemplo. Yo por eso fui claro antes, cuando comentaba mi principio de mi vida y de mi familia, y me dije, me siento un privilegiado, porque ¿sabes cuánta gente se me cruza y me dice, me encantaría tener papás como los que vos tenés? Y yo le digo, gracias, es verdad, pero un momento yo no los valoré. ¿Y sabes por qué no los valoré? Porque yo mismo me puse esa etiqueta de que me miran porque soy el hijo del pastor. Y después me di cuenta que ya no interesa de quién sos hijo. Sobre todo interesa ser hijo de Dios, hijo de ese amor, entender que Él te ama más allá de lo que podés hacer y lo que podés tener. No se trata de lo que haces, sino de lo que Él te da como identidad, lo que sos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, básicamente, sí, claramente me ha pasado. Mi pregunta es, ¿a quién no le ha pasado estar en ese momento en donde te pueden decir, vos sos el hijo del pastor? Recuerdo desde niño, aún ujieres de la iglesia, mirarme y decir, pero vos sos el hijo del pastor, ¿no? Así como tiene sus momentos de que, entre comillas, te pueden juzgar, también tiene sus privilegios, ojo, porque hay que tener cuidado en eso. Entonces, para mí lo más sano, lo más saludable para el hijo de un pastor es que su papá lo trate como hijo, primero. Mi papá a mí siempre me trató como hijo. No me trató como vos sos mi hijo delante de la iglesia. No, él siempre me dio lo mejor. Es más, tengo una anécdota de mi papá que yo quería jugar al fútbol. Yo tengo a mi hermano que me sigue, somos 5 en total, pero el que me sigue, Emir, que él jugó hasta la reserva en Rosario Central. Y excelente deportista. Y yo quería jugar en Central también, en Rosario Central. Me acuerdo que mi papá me dijo, bueno, te voy a llevar a la prueba de fútbol. Y yo fui, y te voy a ser sincero, yo era de los niños que jugaban en escuelitas de fútbol. No sé si se usa mucho en La Pampa eso de la escuelita de fútbol. Sí. La escuelita de fútbol, yo lo llamaría como un fútbol, no sé si de mentira, pero es un fútbol más amiguero, más tranquilo, no hay tanta competencia. La competencia está en el fútbol de los clubes donde realmente los niños van y se prueban y tienen su posición. En la escuelita de fútbol donde yo iba, mi papá pagaba mensualmente y todos los sábados teníamos un trofeo. O sea, era para que te des una idea. Entonces, yo pasar de que todos los sábados ganaba un trofeo, gane o pierda, y en ese momento estaba de moda la telenovela Chiquititas, no sé si lo viste alguna vez. Sí, Perdón, sí. Cebollitas. Sí. Y así que yo tenía todo el conjunto de cebollitas, imagínate, todo el conjunto de cebollitas y unos botines nuevos. Y de repente, cuando llegué ahí a probarme Rosario Central, todos los chicos estaban con sus botines ya embarrados, con ropa, viste, ya rota de tanto jugar en la cancha, de verdad. Yo jugaba en la canchita. La Por remerita ahí más naranja, te imagino la remerita naranja con el loguito acá. No, no. y cuando entro a probarme, los chicos me miran como diciendo, ¿de dónde salió este? Y el técnico dice, bueno, pase, Sensini, ¿vos sos el hermano de Mir? Sí, bueno, ¿de qué jugás? Claro, yo jugaba en cancha de 5. Yo le dije adelante, no tenía posición, le dije Claro, adelante. adelante. Y él miró, pues, bueno, andá allá. Y empezó el partido y la pelota venía, iba, va y viene, y no agarré ni una, no duré ni 10 minutos. El técnico me dijo, gracias por venir, te llamamos. Y salí un poco. Pero fíjate lo que hizo mi papá, y ahí está muy bueno, porque creo que tiene que ver con esto de ser hijo de. Normalmente vemos hoy a los padres que quieren tener todos un Messi, ¿no?
Entonces, no, vos tenés que tocar la pelota, no. En ese momento él no me discutió. Y tampoco fue el pastor esperanzador que me dijo, tranquilo, con Jesús se puede, la próxima vamos a probarnos y vas a ver que vas a quedarnos. ¿Sabes lo que me dijo? No me habló de fútbol, me dijo, ¿te gusta la música? Yo le dije, sí, me gusta la batería. Bueno, pero no te gusta el piano, que puedes tocar. No, la batería. Bueno, mira, mañana voy a buscar un profesor de piano a ver si te gusta. El otro día me llevó a una clase de piano, me enamoré de lo que tocaba ese primer profesor que tuve y hoy en día, bueno, es mi trabajo, ¿no? Estudié piano y hoy en día enseño, parte de mi vida es eso, la música. ¿Qué hubiera pasado si mi papá me hubiera dicho, no, mañana volvemos al club a ver si te quedás, o hubiera peleado con el técnico? No, él me mostró otra manera de vivir la vida y no me dejó clavado en lo que no me salió. A mí me No, gustó eso y creo que eso es todo clave y hijo creo que muchos papás tendrían que aprender también de eso, me permito decirlo. Eh, esa cosa de, bueno, va a ser lo que yo no pude y mandarlo al fútbol, que por ahí el chico no lo quiere hacer, o incentivar competencia porque sí. El que le gusta el fútbol, le gusta el fútbol. El que no le gusta la sí, bueno, música. nosotros somos cinco. Y a Emir le gustó el fútbol. A mí me gusta el fútbol, no es que no me gusta, pero en ese momento no quedé. Ojo, no quiere decir que sea malo jugando al fútbol. No soy tan malo jugando al fútbol. Pero En bueno, no es. Cebollita estaba Gamuza, que siempre pedía póngame de titular, no sé si te acordás. Con eso ya dijimos la Exacto. edad, querida gente. Los que entienden de qué estamos hablando ya delatamos nuestra edad. Era una serie buenísima. Bueno, pero te interrumpí. Bueno, entonces estás transitando tu adolescencia en medio de una especie de rebeldía donde ni siquiera vos mismo te hallabas. Claro, sí, y en ese momento no conocía a Jesús realmente, sabía mucho, pero no conocía. Y tuve un encuentro con Jesús. Viajé por primera vez a San José de Costa Rica. Mis papás me llevaron, me dijeron, mirá, nos invitaron a tal lugar, nos dijeron que hay un retiro donde podemos ir, y pasé por un retiro espiritual que se llama Encuentro con Jesús, y me acuerdo que yo estuve ahí y mi papá lo pasó conmigo, o sea, fue porque era justo un encuentro especial donde venían de diferentes lugares del mundo, entonces pasaban todas las edades juntas, no eran todos adolescentes o todos grandes. Yo era el más chico de ese retiro, y mi papá era casi el más grande, creo. Entonces yo estaba adelante de todo y él estaba en la última fila, se movían por filas en ese momento y todo, en ese retiro. Y recuerdo que ahí conocí a Jesús de una manera tan clara, a través de palabras de amor, pero también palabras donde me acomodaron, porque yo en algún momento estaba tan rebelde y tan confundido en la vida con ese doble ánimo que era un religioso. ¿Sabes qué te digo? Era un religioso, porque el religioso es aquel que tiene un doble ánimo, una doble vida, aquel que por delante dice una cosa y por detrás piensa otra. Pero aprendí eso, ¿no? Que Jesús, más que religión, es una relación de mejores amigos. Y eso lo llevo en mi corazón para siempre. Ahora, cuando tuve mi encuentro con Jesús, dije, wow, parecía que me habían sacado miles y miles de kilos de culpas, de rencores, del pasado, de cosas que tenía en mi corazón y en mi mente. Y dije, bueno, ahora quiero servirle a Jesús con todo, quiero ayudar a mi comunidad, quiero estar ahí, voy a estar para lo que necesiten. Y al tiempo, no solo que yo fui liberado de alguna manera y saciado por el amor de Dios, sino que empecé a ayudar a otros chicos de mi edad y también más chicos que necesitaban conocer a Jesús a través de mi experiencia, invitándolos a que tengan su propia experiencia con Jesús. Y recuerdo que en uno de esos encuentros donde fui como staff a servir, de repente empecé a sentir un dolor en mi cuerpo. Y fui rápidamente a urgencias y me diagnosticaron un tumor, un cáncer, ¿no? En ese momento, te voy a ser sincero, Gonzalo, se me derrumbó todo el plan que tenía. Parecía como que mi vida ya no tenía sentido. Yo tenía 17 años en ese momento y veía que todos mis amigos estaban pensando cuál era la última Play que se iban a comprar o el último juego, y yo sinceramente pensaba, quiero que Dios me sane de cáncer. Dios, ¿por qué? Y la pregunta fue esa, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué ahora? Si ahora te quiero servir de corazón, si ahora me quiero portar bien, ¿no? Quiero ponerme las pilas, quiero hacer las cosas por el lado bueno, no ocultar, no mentir. ¿Por qué ahora? Hasta llegué a pensar, mira, Gonzalo, hasta llegué a decir, bueno, uno lo que siembra cosecha, ya está, seguramente este es el fruto de todo lo malo que hice
en tantos años, porque te voy a ser sincero, Gonzalo, yo era una persona muy mala en el sentido, cuando digo mala es que no me importaba a nadie, que quería hacer la mía, que he visto a mi madre en cama, enferma por mi situación de rebeldía, y no importarme, pegar el portazo e irme, o sea, era alguien que no tenía en ese momento la capacidad de tener empatía con otros. Sin embargo, ahora que conocí a Jesús, sin embargo, ahora que tomé la decisión de cambiar mi vida, de bajarme del caballo, ¿no? Como dicen muchos, de decir, no, me di cuenta que no me sirve de nada decir yo y después mi caballo, ahora tengo que caminar en Cristo. Me viene este momento, esta lucha de mi vida, que es una enfermedad terminal encima, porque cuando me diagnosticaron rápidamente tuve que ir a una operación, me dijeron que era un tumor maligno, que era un tratamiento que tenía que empezar. Y Gonzalo, me gustaría decirte que la historia terminó ahí, que Jesús me sanó de un día para el otro, pero no fue así. No fue así. Cuando empezó el proceso de la enfermedad que tenía en mi cuerpo, que era cáncer, estuve 6 años pasando por un proceso fuerte, porque, bueno, ¿te acordás del hijo del pastor? Así como está el hijo del pastor, como dijiste vos, que señalan porque hace las cosas malas, después aparecen de todos lados gente que te dice, tranquilo, fuerza, ya Jesús te sanó, y vos decís, sí, amén, 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 pero mañana a la mañana tengo una tomografía y voy con el corazón en la mano y no sé qué va a pasar. Entonces ahí creo que también empezó un proceso de no solo conocer a Jesús, sino de creerle a Jesús, porque hay gente que conoce a Jesús, pero no le cree. Entonces, no solamente lo conocí, sino ahora era tiempo de creerle a Jesús. Y una palabra que vino de mi hermana mayor, Judith, por la llave de Jesús ya fuiste curado. Ella me dijo, Nato, a mí me dicen Nato en mi casa, ¿no? De cariño. Me dicen, Nato, deja de llorar, que por la llave de Jesús ya fuiste sano. Y yo le dije, sí, es verdad. Y me tomé esa palabra, a pesar de que mi realidad, Gonzalo, era enfermedad, yo tenía una verdad, una promesa de Dios, que era que por la llave de Jesús ya fui sano. Y me paré en esa promesa. En vez de pararme solo en mi realidad, no es que oculté mi realidad o que muteé mi realidad, no, sino que vivía la realidad, pero me paré en una promesa, que estaba sobre mi realidad. Esos procesos de 6 años fueron duros, pero hoy puedo decir que Jesús me sanó de cáncer, que hoy no tengo cáncer. No solo eso, sino que en el tratamiento oncológico que hice, un doctor en un momento me dijo, mira, Natanael, como tu tratamiento es abdominal y vos tuviste un tumor testicular, posiblemente quedes estéril. Entonces te recomiendo dejar tus espermas en un banco de espermas, por si el día de mañana querés tener tus hijos, querés formar familia, querés tener un plan familiar. Y yo le dije, mira, no, yo creo en Jesús y Jesús ya me sanó, y en ese momento, hoy que lo miro desde otro punto, dije, bueno, wow, realmente sí creí en el Señor, no era solamente una rebeldía, no era, bueno, acá hago lo que quiero, no, yo estaba con mi mente y mis pensamientos fijos en decir, Jesús, yo sé que me vas a sanar, yo sé que vas a transformar esta situación dura en una situación que el día de mañana va a ser para inspirar a otros y me va a hacer recordar que si una vez me ayudaste, lo vas a hacer una y otra vez. Bueno, Gonzalo, el Señor lo hizo, este doctor me habló de quedar estéril, y de repente otra vez vino el pensamiento de por qué, ¿no? Porque bueno, ya estaba sano, me habían dado de alta, pero cuando conozco a la que hoy es mi esposa, Ana Belén, empezamos a ser amigos y a charlar, y cuando empezamos a salir como novios, yo le dije, mira, Ana, yo te quiero mucho, pero vos sabés que yo pasé por el tema del tumor, de cáncer, y un doctor me dijo que no voy a poder tener hijos. Y yo quiero decírtelo claramente. Quiero que seas la persona que sepa que yo tengo miedo de no tener hijos. Aunque Dios me sanó de cáncer, otra vez tengo esa incertidumbre de posiblemente no vamos a poder tener hijos. Y quiero decírtelo, porque es parte de la relación. Y ella me miró y me dijo, mira, Natanael, no sé qué te dijo ese doctor bien en claro, pero vamos a orar y yo sé que Jesús va a orar en nuestra vida y vamos a tener nuestros hijos. Y ella, sinceramente, mi mujer, mi esposa, es una mujer de fe, de mucha fe, y ella ya tenía anotado en un anotador de soltera y un anotador con los nombres de sus hijos. Y ella me dijo, mira, este va a ser el primer nombre de nuestros hijos, de nuestro hijo, perdón, y no le vamos a decir a nadie hasta que nazca. Y empezamos a orar, y ese nombre era Israel David. Hasta ese momento no tenía apellido, ¿no?
Cuando nos casamos, obviamente, empezó a salir como Israel David Sensini. Y hoy en día, quiero decirte, Gonzalo, tengo un hijo de 3 años, de 3 añitos, cumplió ahora hace poco, en 15 de agosto, 3 años, llamado Israel David Sensini. ¿Qué te quiero decir con eso? Que empecé a cambiar mis preguntas hacia Dios. Mi pregunta era, ¿por qué a mí? Y ahora empecé a decirle, Señor, ¿para qué? ¿Para qué pasan estas situaciones? Sé que vos no enfermaste a nadie, yo sé claramente que Dios no me enfermó de cáncer, pero a veces Él permite el proceso de nuestra vida para que entendamos el para qué, más que el por qué. La verdad que es una experiencia muy, muy, muy personal y muy fuerte. Uno la cuenta así y qué sé yo, uno lo está escuchando a través de una pantalla y aún los que ya lo escucharon quizás saben cómo termina, pero no hay que descuidar el proceso, el día a día, las preguntas. ¿Qué edad tendrías más o menos? Me hablaste de 6 años, si no estoy equivocado. Sí, sí, cuando me diagnosticaron fue 17 años, así que estamos hablando a los 23 años, yo me dieron de alta recién a los 23, a los 24 me casé, así que imagínate que en el proceso de estar de novio con Ana Belén, y pasó un proceso fuerte porque más allá de que ya a los 3 4 años de tratamiento ya no salía el cáncer, igual por una cuestión de protocolo oncológico tenía que seguir haciendo los tratamientos de tomografía, chequeándome mes por mes para ver si saltaba, si se despertaba alguna célula cancerígena en mi cuerpo. Sí, yo acá no quisiera decir una pavada, pero por lo que yo tengo entendido, mientras más joven sos, más peligroso es el cáncer por una cuestión de renovación celular. Es decir, de que quizás en edades mayores avanza más lento de lo que puede avanzar en una persona joven. Y estamos hablando de 17 años. En el medio me imagino el proceso, yo me imagino, si por ahí me fui al quinto planeta de la imaginación, tráeme de vuelta, pero yo me imagino el proceso de, de primero tratar de asimilarlo vos, asimilarlo tu familia, los conceptos que vienen detrás, uy, sos tan joven, ¿cómo? Porque vienen también eso, ¿no? Como si hubiese una edad para que las cosas pasen, ¿no? Si pudiéramos verlo desde esta óptica del para qué, que en realidad vos lo traes, yo pienso con autoridad de haberlo vivido y de haberlo puesto en práctica y aún como una reflexión y un aprendizaje. Creo que muchos lo conocemos esa frase y la tenemos en la boca, y a veces no le damos valor en el momento que tenemos que darlo. Yo creo que he recorrido iglesias, quizás no tanto como has tenido vos la oportunidad, pero es una frase que en algunos momentos la he escuchado hasta como trillada, en el sentido de, sí, esto pasa, ¿para qué? Pero siempre es el consejo cuando le pasa a otra persona. Y digo, qué bueno si pudiéramos realmente ponerlo en práctica nosotros, tenerlo presente. Sobre todo en los momentos donde van a venir muchas otras voces. El que te va a decir, bueno, ya está, levantate, que ya está hecho, como traías vos, ¿no? Hay gente que está orando y hay gente que es voluntarista y decís, bueno, ya levantate porque ya está. Y sí, sí, pero al otro día me tengo que hacer el estudio. Eh, Creo que hay de las dos cosas, ¿no? Y a veces me pongo a pensar cuál es el punto intermedio. Quizás esto, de entender el para qué. Imagino, bueno, tu papá en su rol de papá, por sobre todas las cosas, que creo que es lo que más necesitamos. A veces creo que necesitamos más un abrazo que una palabra, pero todo sirve. Así que fuiste papá, se cumple la profecía y claro, me imagino que también es la parte que a vos ya te marca en esto de ser, soy discípulo de Jesús, ¿no? Creo Sí, bueno, que debe reflejar como una gracia de todo lo que has recibido. mirá lo que te digo. Minutos antes de ser operado, cuando me diagnosticaron cáncer, tuve que operarme a la semana, me tuvieron que operar rápidamente. Mi hermano David, que estaba en ese momento de viaje en Estados Unidos con otro hermano mío, con Emir, me llama y me dice, bueno, Nato, oramos por vos, pero me da esta palabra, mirá, y me queda grabado esto. Y creo que ahí tiene que ver mucho el para qué. Él me dice, mira, Nato, este va a ser un gigante en tu vida, pero lo vas a vencer. Y la enseñanza de vencer este gigante, de esta enfermedad, del cáncer, es simplemente el recordatorio marcado en tu vida de que cuando vengan gigantes más grandes, te recuerdes que ya Dios te ayudó con un gigante.
pero van a venir otros gigantes. Así que quedé tranquilo, porque esto va a pasar, pero va a ser una preparación para lo que viene más adelante. 17 años, un gigante del cáncer. Como bien dijiste, no existe edad para esto, ¿no? Pero también en ese momento no lo entendí, ahora lo entiendo. Te voy a ser sincero, fue un gigante en mi vida el cáncer, sí, pero claramente sé que van a venir gigantes más grandes en mi vida, cuando me casé, cuando fui papá, fueron momentos muy felices y lo son en mi corazón, pero también son gigantes. Hoy el matrimonio para mí es un gigante que uno tiene que ir viendo, cuando digo el matrimonio no como algo malo, sino la relación, las incertidumbres. Hoy en día lo que estamos pasando como sociedad, la pandemia, son cosas fuertes que van más allá de vos, no solamente en tu cuerpo. Y quiero decirte esto, como me pasó a mí, seguramente a mucha gente que ha transitado o está pasando por un tumor, un cáncer, no hay nada peor en la vida que alguien que sabe mucho, como un doctor, hable de tu cuerpo como algo que está pasando muy malo dentro de tu cuerpo, pero vos no sentís nada, porque en ese momento yo no sentía dolor. Pero era muy, 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 muy feo que me digan, mirá, tenés esto en tu cuerpo y te podés morir y si no te operamos rápido y si no haces este tratamiento y demás. Fue como muy choqueante eso, pero ahora que soy papá, ahora que soy esposa, ahora que también soy amigo, soy hijo, como persona veo que sí fue un gigante en mi vida, pero me preparó para lo que viene, adelante. Bueno, gracias por esta palabra, la hice aparecer en pantalla y espero que nuestros misioneros del amor que nos están mirando anótenlo en un lugar donde siempre lo tengan presente, porque los gigantes van a seguir viniendo, así que apropiémonos de esta reflexión. Y ahí tocaste un tema, te cuento que nos han llegado preguntas, aunque no lo hagamos en vivo, muchas preguntas se construyen y las notas las construimos junto a estos misioneros del amor que tenemos. Mencionaste pandemia, pero antes de hablar de esa pregunta que nos regalaron, hay otra pregunta que dice, si no fueses, alguien me preguntó, si no fueses ungido de Dios, ¿cuál hubiese sido tu presente? Bueno, hay que ver que le llama ungido de Dios. Eh, Asumo, yo también me resultó un poco confuso, pero asumo, yo si no fueses una persona que está sirviendo, que ha decidido seguir a Dios. amado, como tener un llamado en Dios. Ujú. ¿Qué sería mi presente? Bueno, si lo veo desde el lado espiritual, eh, creo que sería un desastre en mi vida, ¿no? Si no hubiera decidido seguir a Jesús, sería un desastre. Pero por otro lado, si la persona que lo preguntó lo ve como a ver, lo ve como algo ministerial, hablando ministerialmente, creo yo que me hubiera gustado mucho, mucho estudiar derecho, abogacía y dedicarme a esa parte. Si lo ve como algo, como una profesión, ¿no? Ujú. Me gustaría eso, pero por otro lado, si me lo habla desde el lugar espiritual, ¿qué hubiera sido si no hubiera buscado a Jesús, si no hubiera seguido eh, a aquel que me amó y me llamó primero, a su luz admirable, como dice la palabra de Dios? Creo que sería un desastre en mi vida y no sé si estaría vivo, sinceramente, Te iba a decir porque las exactamente eso, exactamente eso. decisiones que tomé de adolescente, de muy chico, fueron decisiones fuertes, feas, que gracias a Dios me reuní y me rodeé de gente que me amó y que no me condenó, por el contrario, que como decías recién, me abrazó y cuando me abrazó eso fue algo muy fuerte, tener a mi papá y mamá decirme te amamos, queremos estar con vos, queremos ayudarte, y tener a mis hermanos, de darme palabras correctas, precisas, para mí eso no tiene precio, por el contrario, es algo incalculable el valor de eso. Y creo que doy gracias a Dios por eso. La verdad que me llevo mucha experiencia y mucho, es lindo escucharte, es lindo escucharte. Eh, sí, yo, bueno, no nos conocemos, pero probablemente yo hubiera respondido lo mismo, no estaría vivo, en mi caso. Eh, y bueno, mencionaste la palabra pandemia. Y sobre lo que dijiste antes de pasar a pandemia, también me quedó ahí un pensamiento, estaba tratando de traerlo de vuelta, ¿no? Algo que siempre digo por ahí en mis charlas, ¿qué título teológico o qué ministerio necesitamos para dar un abrazo a alguien que lo necesita, ¿no?
cómo a veces nos rebuscamos en que, bueno, pero no, alguien me está necesitando ayuda y no sé qué decirlo. En la medida que puedas darle un abrazo. Y en el momento que hoy tenemos pandemia, está presente. A veces no valoramos las pequeñas cosas, las pequeñas cosas. Un par de orejas, si las tenés y podés escuchar, regalale eso, regalale eso. Pandemia, me hicieron una pregunta, ¿qué pensás vos? Y vamos a tomarlo como que es tu opinión, ¿no? No quiero, no quiero que te inmoles en vivo con lo que vas a decir. Te lo traigo porque creo que es una opinión tuya, pero viene esta pregunta. ¿Qué pensás vos de esta pandemia y por qué pensás que Dios lo permitió? Bueno, en mi opinión, obviamente, pienso que es un proceso del camino hacia donde la sociedad está yendo. Si lo pongo, yo siempre cuando quiero entender algo que es de gran magnitud, lo llevo a lo más pequeño que puedo. Y lo hago en mi vida. O sea, yo voy a hablar de mí. ¿Por qué Dios permitió que en mi cuerpo y que en mi vida haya un momento de caos, un momento de desenfreno, hasta un momento de dolor? Porque es así. Yo creo que Dios permite eso, número uno, para probarnos a nosotros eh, en dónde estamos parados. Pero también entiendo claramente que la Biblia es clara y que dice que no existe no existe algo que esté pasando ahora mismo, una consecuencia, sin una causa primero. O sea, esta causa que estamos viviendo, perdón, esta consecuencia que estamos viendo ahora, primero tuvo una causa, tuvo una mala decisión, ya sea en la parte de salud, en la parte de genéticas, pero también en la parte espiritual y emocional. Vamos a poner las cosas como son. La sociedad en que vivimos está cada día peor, está cada día más susceptible a cualquier cosa. Entonces, eso también nos hace a nosotros como seres humanos a repensarnos y a examinarnos qué estamos haciendo. Más allá del peligro, porque uno dice, bueno, Dios es amor, ¿por qué Dios permite esto y lo otro? Yo creo que Dios fue claro cuando hizo al hombre y también fue claro cuando nos habla teológicamente hablando del libre albedrío. Hay gente que cree que no existe el libre albedrío, hay gente que sí lo cree. Yo soy de las personas que tomo el consejo bíblico y pienso claramente que Dios nos ama tanto que nos deja elegir. Y ahí está, ahí es el momento. El verdadero padre es aquel que deja elegir. Y es fuerte lo que te digo, porque soy papá de un niño de 3 años y soy líder de adolescentes y jóvenes. Y digo, cuando mi hijo sea adolescente, y cuando mi hijo sea joven y cuando mi hijo tome decisiones, ¿cómo voy a hacer? Es una charla que no quiero ir por las ramas, ¿no? Pero creo que tiene que ver con esto. En mi opinión, lo que estamos viviendo es fruto de lo que nosotros como seres humanos hemos preparado tiempo tras tiempo en nuestras generaciones, y no es Dios castigando, sino que es Dios alertando, por el contrario, Dios diciendo, te das cuenta lo que está pasando. O sea, si vos te pones a pensar en el pueblo de Egipto, cuando vemos las pestes que Dios permite, porque Dios permite, de repente eran avisos, no eran castigos, eran avisos. Eso es lo que tenés que entender vos, eran avisos. Y acá creo que son avisos para replantearnos en dónde estamos parados, qué vamos a hacer. Yo soy una persona que me gusta mucho estudiar la palabra de Dios. Es más, ahora comenzamos un estudio bíblico hace unas semanas atrás con una comunidad que gracias a Dios ya tiene más de 12 países representados, y hablábamos de estos temas, ¿no? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿O por qué nos pasa a nosotros? Por eso te dije recién, para entender lo magno, lo llevo a lo micro, lo llevo a lo que yo puedo sostener y ver y charlar. Me parece que es eso, es la sociedad que necesita cambiar, transformarse, repensarse en dónde están parados. No solo aquel que no conoce a Dios o que no cree en Dios, sino también aquel que cree en Dios, aquel que predica su palabra, aquel que busca más de Dios. Creo que se tiene que repensar en dónde está parado. Y como decías recién acá, ¿no? A veces estamos llenos de eventos y no nos damos cuenta que lo más importante es
esos momentos de la vida que transforman, el abrazo, el escuchar, el prestar atención a una vida, el estar cuando nadie quiere estar. Y hoy en día es tan difícil eso, sinceramente, porque tenés tantas distracciones que liberan una dopamina increíble en tu sistema, que hacen que te pierdas la oportunidad de ver la necesidad como la ve Jesús y de poder ser las manos y los pies de Jesús en donde vayamos. Gracias, Natanael, por todo lo que nos traes. Y bueno, para ir despidiéndonos, hay como dos preguntas, hay varias, pero hay dos preguntas que son como troncales para nuestro canal y quiero compartirlas con vos. ¿Quién es Natanael Sensini? Bien, Natanael Sensini, como dijiste bien, primeramente hijo de Dios, hijo de un papá y una mamá que son realmente lo que predican es lo que viven. Es un hombre enamorado de Ana Belén y sumamente agradecido a Dios por ser el papá de Israel. Eso es lo que es. Genial. ¿Y qué querés dejar en esta tierra Bien, luego de tu paso por ella? lo que quiero dejar en esta tierra, sobre todo, es esperanza en Cristo Jesús. Es que cada persona que me haya conocido y me conozca sepa que Jesús existe, que existen los milagros, y sobre todo no me quiero llevar ninguna deuda emocional ni espiritual conmigo. Me gustaría dejarlo todo en esta tierra, dejarlo todo espiritualmente para que la gente entienda que Jesús es real, que Jesús no es un mito, que no es una historia, y que así como me sanó de cáncer a mí, así como me dio una familia hermosa, lo puedo hacer con vos, a pesar de todo lo que te haya pasado, es posible. Y mi frase, que la heredo de mi papá y se hizo clara en mi vida, es: con Jesús se puede. Creo que dejaría eso, con Jesús se puede. Genial, genial. Bueno, otra de las preguntas, pero la respondiste también, ¿no? ¿Cuál fue uno de tus mayores aprendizajes? Quizás te has relacionado a esta frase o le sumarías algo más. Sí, totalmente. El mayor aprendizaje que he aprendido hasta el momento, hasta mi vida, es ese, ¿no? Entender que hay esperanza en Cristo Jesús. Mi papá y mi mamá me lo han demostrado y me lo demuestran cada día. A veces, te voy a ser sincero, a veces me da vergüenza ver que ellos duermen menos que yo, que corren más que yo, que no paran. Y digo, wow, la experiencia, siempre la experiencia ayuda. Y a veces, sinceramente, a veces me siento un ignorante porque digo, wow, yo con mi edad de 30 años pienso a veces que tengo fuerza para mucho y ellos con su edad no paran. Me gustaría tener la familia que ellos han formado en Cristo Jesús el día de mañana y aprender eso, ¿no? De que con Jesús se puede. Estemos lo que estemos pasando, sea un cáncer, sea un momento difícil económico, sea un momento duro emocional y familiar, tener esa frase siempre, ¿no? En la heladera, en la habitación, en todos lados, con Jesús se puede. ¿30 años tenés? 30 años. O sea que Cebollista lo viste muy de chiquito. Bueno, no voy a decir mi edad, pero yo ya creo que estaba empezando la secundaria, creo. Pero bueno, bueno, la verdad me voy muy contento y bueno, antes de despedirnos y agradecerte, me gustaría que, como es parte del canal, que desafíes a alguien para que se anime a ser parte para conectar con nosotros, se desafíe esta entrevista. ¿A quién desafías? Bien, yo estuve pensando y quiero desafiar a un amigo mío que vive en Madrid, España, se llama Josué Soria, y la verdad creo que su historia es muy interesante y sé que les va a gustar mucho a todos los misioneros del amor que te siguen en tus redes sociales, y sé que las preguntas que le vas a hacer van a despertar en él un mayor deseo por querer contar de dónde salió, en dónde está y a dónde Dios lo está llevando, porque es un tremendo hombre de Dios en la música y en su iglesia allí en Madrid, España. Así que bueno, lo repito, desafío a Josué Soria. Vamos, José Soria, nos vamos a la madre España, ya fuimos a Estados Unidos, Rosario, y vamos y venimos a Pico, porque también hicimos Pico, Estados Unidos, Pico, vamos y venimos. Ahora de Rosario, nos vamos a España, qué lindo, qué lindo. Bueno, gracias por abrirnos esta puerta. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te llevas algo de esta entrevista? Yo me llevo mucho aprendizaje. Si lo tuviera que resumir en una palabra, aprendizaje. ¿Qué te llevas vos? La verdad que sinceramente, cada vez que cuento un poco mi historia, lo que me llevo es sobre todo la esperanza de que Dios
va a hacer cosas mejores en mi vida y en la vida de mi familia, pero también me llevo muy buenas preguntas tuyas. Creo que tenés el toque para poder hacer preguntas y llevar una línea de charla. Gracias, muchas gracias, Gonzalo. Gracias a vos. Y ahora antes de despedirnos, les quiero contar de que vamos a estar, como ya les veníamos diciendo, todo el mes de septiembre, una vez por semana, los jueves seguramente vamos a estar con el teólogo José Fonseca, que va a estar dándonos unas pequeñas charlas a nivel entrevista. Ahí les pongo en pantalla cuáles van a ser los 4 temas importantes. No se lo pierdan, es gratis, suscríbanse porque que también es gratis, pero les permite estar al tanto de cada vez que subamos alguno de estos videos. Les va a encantar, está preparando algo hermoso y, y es con la profundidad teológica, pero bien bajado, algo que todos podamos entender y apropiarnos de esa palabra. Y como siempre no puedo no saludar a mi querido equipo de oración que nos acompaña siempre, que son nuestros 2 guerreros, Omar y Roxana. Les mandamos un beso desde acá y bueno, ya habiendo dicho todo lo que había que decir y agradecerles por las suscripciones, nos vamos. Gracias, Natanael, por haber estado. Te mando un beso grande desde acá, un abrazo. Como dice mi abuelo, te mando un codito. Y nos vemos. Muchas gracias, privilegio fue para mí también poder estar acá en tu canal, en YouTube y en esta entrevista tan hermosa. Como te dije, agradecido al Señor. Y me voy con esa frase, con Jesús se puede. Nos vemos, Gonzalo. Gracias, Natanael, querido. Nos vamos, gracias. Y como les digo siempre, no se olviden, por favor, compartan, suscriban y déjense ahí abajo un comentario. Ahí abajo en YouTube tienen la caja de comentarios, se dejan algo bonito porque esto después lo va a estar viendo Natanael seguramente. Benji la vez pasada estuvo comentando o saludando a algunas personas. Cecia también, así que por ahí Natanael también nos mande algunos saluditos. Así que dejen un saludito a él sobre todo que se ha tomado el tiempo de estar con nosotros. Gracias, hasta la próxima, buena semana.